preparamos nosotros para la palabra del Señor. En la tarde de hoy, que hemos titulado este mensaje de hoy, Gozo Cumplido. Amén. Gozo cumplido, y lo hacemos basándonos en la porción de Primera de Juan. Vamos a estar viendo Primera de Juan durante 2 o 3 semanas consecutivas, pero vamos a concentrarnos en el versículo del 1 al 10. Gozo cumplido, y eso es una de las cosas que Juan se propone compartir con nosotros en esta primera carta. 4 aspectos fundamentales, pero uno de ellos es este, el gozo cumplido. Vamos a estarlo viendo, primera carta de Juan, como les decía. Y el versículo básico de hoy, aunque es del 1 al 10, vamos a ver sencillamente el énfasis en este versículo 4. Todos juntos podemos decirlo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú has dado las pautas elementales para que tus hijos podamos andar en ellas, ser bendecidos y compartir con otros de la bendición que tú nos has dado a nosotros. Esperamos que tu Santo Espíritu pueda poner en nuestros corazones esta palabra y que podamos hacer la obra que tú nos mandas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea perfecto, sea total, sea exclusivo. Y qué bueno que usted pueda encontrar y entender de que la vida cristiana no es como mucha gente la pinta, una vida cristiana aburrida y sin... No, la vida del creyente debe ser permeada por ese gozo que la palabra de Dios nos enseña. Y Juan, siendo una persona que ya era bien adulto, recuerden que el único discípulo que no fue martirizado fue Juan. También nos habla mucho acerca del amor, aun cuando Juan no siempre fue aquel discípulo amado como lo conocemos. Recuerden su primer comienzo, y es curioso cómo Dios toma, lo mira este mundo, cómo Dios toma a cualquier persona no perfeccionada, pero luego Dios lo perfecciona. Cuando Juan andaba con Jesús, en primeros tiempos, y andaba junto con su hermano también, los 2 hijos de Zebedeo, ¿sabe cómo eran llamados ellos? Eran llamados o apodados los hijos del trueno. Entonces no era este Juan amoroso, este Juan que dice discípulo amado, sino que era aquel que decía, porque no quisieron creer, Señor, pidamos ahora y que caiga fuego del cielo y que acabe con la gente de Samaria. Era un hombre con tremendo temperamento. Sin embargo, Dios lo fue moldeando, y cuando terminó su tiempo con Jesús, 3 años andando con Él, cercano a Él, vino a conocerse como este discípulo amado. Y todo lo que nos habla Juan casi siempre es acerca del amor, el amor, el amor. Pero me da gusto ver que cuando habla Pablo acerca de cuál es el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos, dice el fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, cuando habla de esto en Gálatas 5:22, nos habla de que este amor se expresa de muchas maneras. La primera cosa que expresa es el gozo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo primero que se manifiesta ese amor, la primera forma que se manifiesta es en gozo. Y Jesús habló muchas veces acerca del gozo. Y quiero que su gozo sea cumplido, quiero que ustedes sientan gozo completo, quiero que ustedes sean gozosos. Y Pablo también nos habla también acerca de eso. De hecho, que escribe toda una carta, Filipenses, desde la cárcel, condiciones difíciles. Pero todo lo que hablaba en esa carta es acerca del gozo. Hermano, gócense, hermano, manténgase, porque el gozo es la fortaleza de tu vida y de mi vida. Entonces, qué interesante que Juan aquí ya en su tiempo, cerca de sus 100 años prácticamente, nos está hablando acá. Dice, estas cosas que vamos a estar viendo en Primera de Juan fueron escritas con un propósito inicial. Hay varios de ellos, pero el primero que vamos a ver hoy es solamente este, para que nuestro gozo sea cumplido. Qué interesante. Pero ¿qué es el gozo? En inglés se habla joy, pero ¿por qué me gusta que usted entienda lo que es joy? Porque son 3 letras sencillas, J-O y la Y. Pero habla acerca de que el verdadero gozo, a diferencia de la felicidad, a diferencia de que uno se sienta feliz y contento, la felicidad depende de tu circunstancia, de lo que tú tengas o no tengas. Si hoy tienes y te sientes feliz, mañana no tienes, te sientes triste.
Pero el gozo es algo profundo, algo del espíritu, algo interno que no tiene que ver con las circunstancias, sean buenas o sean malas. El verdadero gozo usted lo encuentra cuando usted pone esto en práctica, este acróstico de J-O-Y. Jesús primero, otros después y usted en última instancia. ¿Cómo usted descubre el gozo? Cuando usted pone a Jesús primero, a los demás por encima de usted y luego usted piensa en usted mismo. No sea al revés, porque entonces usted es egoísta en pensar en usted mismo, mucho menos en los demás, y quién sabe si queda tiempo para Jesús. Pues no, así no funciona. ¿Quieres tener gozo verdadero? Aprende a poner a Jesús primero, a los demás primero y luego a usted. ¿Qué es el gozo? El gozo es eso, tener una vida centrada en Dios y tener una vida entregada a los demás y en última instancia a usted. Pablo decía incluso, ¿qué importa que yo sea derramado como libación, como un sacrificio, con tal de que ustedes sean salvos? Decía Pablo, yo prefiero ser anatema, ser enviado al infierno, con tal de que mis hermanos en la carne, en la sangre, mis judíos, se salven. Qué interesante es eso. El gozo está en que usted pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo puso en esta tierra. Con todo. Interesante. Porque cuando usted habla acerca de felicidad que depende de las circunstancias alrededor suyo, tendría mucha razón para eso Habacuc, cuando se vio que en su queja con Dios miraba que todo había sido quitado, que todo había sido perdido, estaría en una crisis tremenda. Sin embargo, Habacuc decidió decir, no me voy a poner triste, o puede ser que esté triste porque no vea las circunstancias como están, pero el gozo que tengo dentro de mí es superior a todo. Y voy a decir al final de su capítulo 3, ahí Habacuc decía entonces, con todo yo me gozaré, si aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya, ¿sabes?, no tenga alimento, aunque no haya abundancia como yo quisiera tener en otros tiempos, decía, con todo yo me gozaré en Jehová. Eso es lo que usted aprende, a gozarse en medio de la pandemia, a gozarse en medio de la crisis, haya trabajo, no haya trabajo, gócese en Dios, porque lo más importante es el gozo. Y Juan nos habló acá, yo quiero que tu gozo sea completo, sea cumplido, sea total, sea absoluto. Con todo me gloriaré, me voy a gloriar en Jehová, me voy a gozar. Y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. ¿Quién es quien nos da salvación? Dios. Y sobre todo con eso, cuando tenga salvación, cuando estamos completos. ¿Qué más tú quieres que la salvación? Amén. El verso clave es esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, decía Jesucristo. ¿Verdad? Gran remedio, hermano, es el corazón, ese Proverbio 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo angustiado o decaído seca los huesos. Entonces hay mucha gente que sufre artritis, sufre dolores de huesos, sufre un montón de cosas, no solamente porque está enfermo, muchas veces sencillamente porque tiene un espíritu triste, un espíritu apocado, un espíritu que no lleva una vida de gozo. Pero ¿dónde está el gozo? ¿Dónde usted puede encontrar el gozo? La idea no es que usted tenga gozo en que tenga la cuenta bancaria llena, o tenga trabajo, tenga salud. No se refiere a eso, se refiere a que tu gozo debe estar siempre en el Señor. Por eso Pablo nos decía, regocíjate en el Señor. ¿En qué te vas a gozar? ¿En que tengas o no tengas? No, regocíjate en Cristo. Lo que tú necesitas es Cristo, la persona de Cristo. Cuando uno te dice, quiero pan, Jesús te dice, yo soy el pan de vida. Yo quiero saber cuál es la verdad. Jesús te dice, yo soy la verdad. Yo quiero saber cuál es el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Él es lo suficiente, es el agua de vida, el pan de vida. Es lo que tú necesitas, la persona de Jesús, no las cosas. La gente busca la bendición, pero se pierde el que bendice. Quieren la salvación, pero no quieren el que salva. Quieren ser sanados, pero no quieren al sanador. No sea de esa manera. Sea usted quien se regocije en el Señor, en Cristo es que somos bendecidos, en Cristo es que somos nosotros más que vencedores, en Cristo es que está la victoria. Regocíjese en el Señor, decía Pablo, versículo 4 de Filipenses. Otra vez os digo, regocíjate en el Señor. Salmo 16:11, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de gozo, me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Por qué? Y de dicha eterna a tu derecha. Es otra versión, ustedes saben, otra versión que dice a tu diestra hay plenitud de gozo. ¿Okay? Plenitud de gozo.
gozo completo, gozo total, gozo abundante. ¿Cuándo? En la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuándo más hay gozo? ¿Dónde más te encuentras gozo? Cuando usted ve que las cosas, como dice Jesús en Juan, las 3 porciones que habla ahí en Lucas capítulo 15, de lo perdido es encontrado. ¿Se dan cuenta? Cuando dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiere vivir una vida de gozo? Yo lo he experimentado, y usted lo puede experimentar también cuando usted le habla a alguien de Cristo, la persona se convierte en el Señor, ya usted hizo el día. Y usted se siente contento, se siente completo cuando usted ve que una persona vino al Señor. Cuando usted ve que una persona se arrepiente, alguien se vuelve a los caminos de Dios, aunque haya estado caminando con Jesús y después se haya apartado, se regresa, usted siente, ve ese gran gozo que usted recibe, y también hay gozo en los cielos. Aquella mujer que encontró la moneda, se vino y trajo a todos sus vecinos, hizo una gran fiesta. Cuando encontró aquella oveja perdida, también hizo lo mismo. Y el padre, cuando su hijo regresó, ¿qué hizo? Tiró un banquete, una gran fiesta. ¿Por qué? Porque hay gozo cuando alguien se arrepiente, cuando usted encuentra lo perdido, como Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando lo encuentra, hay gozo en los cielos. ¿Dónde más encontramos el gozo? En el reino de Dios. Usted no va a encontrar gozo en la calle, allá buscando andar de barra en barra, y buscando de fiesta en fiesta, y buscando llenar su vida con todo cuanto te ofrece el enemigo. No va a encontrar gozo perpetuo, no va a encontrar gozo completo. El gozo está en el reino de Dios. Y bien claro nos dice que no es, el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchas veces la gente cree que, porque aquí no hay fiesta, no, porque aquí no hay comida, no, porque aquí no hay aquello, no hay otro. El reino de Dios no se trata de comida y bebida, como la gente lo han planteado, y creen que todo lo asocian con gozo cuando hay fiestas por allá afuera, en cualquier cosa que hace un banquete, todas las cuestiones. No, el reino de Dios no es comida, no es cuestión de comida ni de bebida, sino que es cuestión de justicia, de llevarnos bien unos con otros, de compartir unos con otros, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero gozo que se encuentra aquí en el reino de Dios. Aquí estamos completos, aquí tenemos paz, aquí tenemos justicia, aquí tenemos gozo en la presencia del Señor. Salmo 28:7 nos dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. ¿Qué nos manda Dios? ¿Ve? Que estemos cantando con alabanzas en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios ha sido nuestra salvación, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es quien nos guarda en medio de los problemas. Queremos hacer nosotros cantar al Señor, cantarle salmos, cantarle himnos, cantarle cánticos espirituales. Alaba al Señor, gozarnos en medio de la presencia del Señor. Resultado del gozo, como decía Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fuerza. No quieres andar débil y apocado, anda en el gozo del Señor. Llénate del Espíritu Santo, que sabes que el fruto es amor que se expresa en gozo. Y cuando tiene ese gozo del Señor, usted puede tener esa fortaleza dentro de ti que te ayuda a vencer las dificultades de este mundo. Aún yo creo que sería una buena receta para el coronavirus. No queremos fortalecer el sistema inmune, no queremos estar fortalecidos para poder hacerle frente. Gózate en el Señor, gózate. ¿Para qué te vas a preocupar si vas para el cielo? Gózate. ¿Para qué te vas a preocupar si hay dificultades o faltan cosas? Mira la vida de Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya, me gozaré en el Señor. Usted se goza en Dios, usted va a tener fuerza, su vida va a ser de fortaleza, su vida va a ser de poder hacerle frente a todas las cosas que en este mundo vienen y usted tendrá que enfrentar. Ahora, una pregunta muy curiosa que nos hacemos muchas veces, no solamente dónde viene el gozo, sino cuándo debemos estar gozosos. Como Habacuc, aunque no haya nada. ¿Cuándo vamos a estar gozosos? Cuando tengamos todo bien o cuando no haya nada. En cualquier circunstancia, haya o no haya, debemos estar gozosos. ¿Se acuerdan de Job? Qué interesante la vida de Job y todo lo que sufrió Job. Y luego el primer capítulo, cuando él dijo claramente, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, gózate en el Señor. La mujer de Job le decía, mira, muérete,
maldice a Dios y muérete. No hable como una mujer fatua, como una mujer cualquiera. Él decía, si Dios me da, yo me gozo. Si Dios me quita, también me gozo. No importa cuándo, que tenga o no tenga. Mis circunstancias cambian, pero mi Dios no cambia. Mi Dios es el mismo ayer y por los siglos. Mi Dios es permanente. Mi Dios que me cuida, mi Dios que me lleva, mi Dios que me guarda. ¿Por qué tendré yo que estar renegando a Dios y estar triste y apesadumbrado? No, gózate en la presencia del Señor. Pablo fue muy en claro y se entendió muy bien este concepto. Y usted lo sabe, usted lee 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 11, y usted ve todas las cosas que Pablo sufrió. Tiene algunas cosas que hacen un resumen un poco acerca de sus cosas. De cómo estuvo en naufragio, cómo estuvo apedreado, cómo estuvo en cárceles, cómo estuvo montones de cosas. Experto en problemas y en dificultades. Si usted tiene alguna dificultad un día malo, léase 2 Corintios capítulo 11 y usted va a ver qué tan malo es su día comparado con los días que Pablo pasó. ¿Okay? Y entonces va a tener ese, bueno, lo que está pasando no es nada, ¿okay? Comparado con él. Así que, pero en el capítulo 12, cuando él se ve que está en otra circunstancia política más, digamos, más fuerte, y que él oró al Señor, conociendo a Dios, y oraba a Dios con fervor, y le pedía que quitara este aguijón de su carne, en el capítulo 12, llegó al resultado en que Dios le dice, ¿sabes qué? No, Pablo, yo te he puesto ese aguijón con un propósito, es para que tú no te exaltes sobremanera, porque Pablo había sido tomado al tercer cielo, Pablo había sido la persona que tenía ya una revelación tremenda de parte de Dios, y para evitar que se pusiera orgulloso, se pusiera un poco fuera de control, Dios le puso ese aguijón en su carne. No sabemos cuál fue. Algunos plantean que fue quizás la enfermedad de los ojos, otros que sí estaba, no sé, lo que fuera, paludismo constante, no sabemos cuál fue, no importa, el asunto es que Dios, cuando hace algo en tu vida, lo hace con un propósito, para algo lo hace. Y en el caso de Pablo lo hizo para mantenerlo a raya, mantenerlo ahí para que no se exaltara sobremanera. Y cuando Pablo entendió el propósito de Dios, cuando Dios le dio, ¿sabe qué? Bástate mi gracia, Pablo dice entonces, bueno, entonces, ¿qué dice? Versículo 10. Por eso me regocijo, ¿ve? Se goza, me regocijo, se goza y se goza y se goza, no es solo gozarse, me regocijo, pero decía regocijados en el Señor, otra vez digo regocijados, es volverte a gozar, mantente en ese gozo, no te salgas de ese gozo, mantente en el gozo. Dice, ¿cuándo? En mis debilidades. ¿A quién le gusta gozarse de sus debilidades? Casi nadie, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, todo está bien, me gozo. No, y ahora que estás débil, o estás enfermo, o estás tirado en una cama, gózate, regocíjate igual. En insultos, Pablo, ¿saben? La gente insultando a Pablo, cualquier que te insulte, cualquier que se ponga en contra tuyo, gózate. ¿No decía Jesús en la bienaventuranza, la última de ellas, la 8? Que dice, bueno, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. ¿Y qué dice Jesús? Regocíjate, porque mayor es tu galardón en el cielo. Entonces hay que te insulta, hay que te ofende, en lugar de ir y decir, pues voy a vengar, voy a hacer, no, gózate. Regocíjate que tu galardón es grande en el cielo. Entonces, ¿cuándo debemos estar gozosos? Cuando nos insulten, cuando estamos en debilidades. Cuando no tengamos algo, que nos falte algo, el trabajo, la salud, la economía, lo que sea, no estemos privados de algo, en privaciones, en persecuciones, como decíamos ahorita, en dificultades que sufro por Cristo, recuerden, cuando hacemos las cosas por causa de Cristo, no porque estamos haciendo cosas malas y pasamos dificultades, sino por Cristo. Cuando por Cristo nos vituperen, cuando por Cristo nos persigan, cuando por Cristo nos calumnien, cuando por Cristo digan toda clase de mal, mintiendo, entonces gózate. Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí la poderosa presencia de Dios. Y puede decir como Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y recuerden las promesas de Dios, dice en los Salmos, Dios cambiará las tristezas por gozo. ¿Quién hace esto? Dios. Por tanto, usted, aunque esté triste, no se preocupe, espere en Dios, gózate porque a su tiempo, dice, el lloro no dura toda la noche, pero en la mañana viene el gozo. Amén. Dios te puede ver pasar por momentos difíciles, pero Él va a hacer que esa tristeza se convierta en gozo. Dios cambia la maldición en bendición. Es experto en hacer eso. Por tanto, Pablo nos vuelve a decir acá en Tesalonicenses, estad siempre, ¿cuándo? Siempre gozosos. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo debo estar yo gozoso? Siempre. Aprende del apóstol Pablo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo.
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre. Así que, ¿ve? Siempre unido la oración, el gozo y el agradecimiento. Con gozo, dando gracias al Padre. Aquí se refiere a que está haciendo una oración por los Colosenses, la gente de Colosenses, los hermanos Colosenses decía: yo oro para que ustedes tengan gozo, ¿ven? Y den gracias. A Tesalonicenses, ora sin cesar, estar siempre gozoso y dar gracias. Pablo tenía ese concepto muy claro. Usted y yo debemos aprender igual, a estar siempre gozosos, ahora sin cesar, y estar siempre agradecidos. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce el querer como lo hace por su buena voluntad. Dios es quien me hace apto, Dios es quien me capacita para yo ser parte de su reino. Yo no lo voy a hacer parte del reino de Dios porque Dios quiere, sino que Él es quien me capacita. Lo que Dios hace conmigo, entonces yo puedo ser parte del reino de Dios. Con gozo, porque el Padre me ha hecho apto para participar de la herencia. ¿Qué tengo para mí? Una herencia con todos los santos en luz, una herencia inmarcesible, guardada en los cielos, incorruptible, una herencia que no se va a contaminar, que no se va a perder, que está bien reservada para mí. Entonces debo estar gozoso. Que lo que tenga ahora no tiene ningún efecto en mi vida, sino lo que está por venir, la esperanza de gloria, lo que tengo es herencia en los cielos. Ahí que yo debo estar agradecido de que Dios me haya tomado como digno para participar con todos los demás hermanos en Cristo, los que están los santos en luz, para ser partícipe de esa herencia que Dios tiene guardada para nosotros. ¿De dónde proviene el gozo? El gozo viene de Jehová. ¿De quién va a venir el gozo? Dios es quien lo da, Cristo es quien nos da ese gozo. En Juan, 1 Juan capítulo 1, vamos entrando ya más en detalle en esta porción del versículo 1 al 10. Ahora, el versículo 3 nos dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y con su Hijo Jesucristo. Y otra vez, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo tu gozo es cumplido? Cuando tú y yo reconocemos que estamos en comunión con Dios y en comunión con su Hijo Jesucristo. Y hacemos bien en compartir este mensaje. Como dice Juan, lo que yo vi y oí, lo que yo viví con Jesús, lo que aprendí de Él, lo que tengo ahora con esa comunión con el Padre y con su Hijo, yo ahora me doy cuenta que mi gozo se cumple. O sea, tú y yo, ¿cómo vamos a estar en ese gozo? Cuando aprendamos a vivir en comunión con Dios, en comunión con su Hijo Cristo Jesús, y aprendamos a compartir ese gran mensaje. Lo que tú escuchas y ves de Dios, compártelo. Y te digo, te garantizo que vas a tener gozo, vas a sentir ese gozo cuando tú ves que alguien se arrepiente, cuando alguien viene a Jesús, y entonces usted ve que hay gozo aquí y gozo en el cielo. ¿Y qué dice Juan? Más adelante, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos. ¿Qué es lo que Juan oyó? ¿Qué es lo que Juan aprendió de Jesús? Dice: esto es lo que oímos de Él y lo que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz. Qué gran bendición. Y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué nos está comparando aquí Juan? Mira, Dios es luz. Y nosotros, como andábamos en tinieblas, en oscuridad. No hay ninguna comunión entre la luz y la oscuridad, entre el templo de Dios y el templo de Satanás, entre las tinieblas y la luz. No lo hay. Pero Dios, que es luz, es lo que queremos compartir. Que usted y yo, que andábamos en tinieblas, que andábamos oscuros, que andábamos separados de Dios, Cristo Jesús vino a romper con esa separación para entonces introducirnos a esa luz de Dios. Y esa luz que Dios vino a darnos es lo que significa. ¿Qué significa esa luz? Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Bueno, ¿qué significa? Que Dios está separado de nosotros, que Dios es totalmente diferente a nosotros en la condición que estábamos. Pero Cristo Jesús, como dice que era el verbo y el verbo era, dice, si tenemos comunión con Él, entonces, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos todavía en esa oscuridad, en esa condición que teníamos antes, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Dios es luz, nosotros tinieblas. Jesús vino y rompió esta división que había para estar nosotros bien con Dios a través de la comunión con Cristo Jesús. Pero debemos continuar
como decíamos ahorita, permanecer, continuar en esa luz, porque si nos vamos otra vez a las tinieblas, a la oscuridad, perdemos la comunión con Dios. Y entonces no estamos practicando la verdad. Usted viene a la luz, permanece en la luz, y entonces usted vive practicando la verdad que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Pero es importante, cada vez que tú y yo hacemos algo que no es de la luz, que es de las tinieblas, que es de la oscuridad, que es de este mundo, que no estamos en comunión con Dios. Entonces no en balde tu vida se decae, no vas a tener gozo, no vas a tener esa plenitud, no vas a tener fortaleza, todo lo pierdes porque no estás en comunión. ¿Qué tan importante es que tú y yo mantengamos una comunión clara y firme con Dios y con su Hijo Cristo Jesús? Porque si perdemos la comunión con Él, nos estamos cayendo. La vida cristiana es como si usted estuviera subiendo en un palo como ese, ¿no? Usted sube, pero en el minuto que usted se detenga, usted va para abajo. La vida cristiana es como estar en bicicleta. Se monta en bicicleta y usted va pedaleando. Mientras esté pedaleando, usted va bien. Usted se para, deje de pedalear, usted se cae. El creyente debe permanecer, debe mantenerse firme, debe mantenerse activo en las cosas de Dios. El minuto que te pares, comienza a ir para atrás, para la oscuridad, para hacer las cosas que no debes hacer. ¿Y cómo terminamos? Otra vez, sin gozo, sin fortaleza, terminamos en esclavitud. La solución está aquí. Versículo Juan 3:16 de Juan, que todo el mundo conoce: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Ese es como le llaman la Biblia miniatura. Pero este gran versículo 7 es casi igual que ese mismo versículo de Juan 3:16. Y qué bueno que el mismo Juan fue el que lo dijo. Aprende bien esto. Y hemos hablado de comunión, ¿okay? Y hablamos de luz, hablamos de nuestra condición de tinieblas si nos alejamos de Él. Ahora, la clave es esta: si andamos en luz, hay un pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es importantísimo que usted entienda. La persona, para vivir y decir, clamar la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y la sangre de Cristo, no me estés hablando de esas cosas si usted anda viviendo en pecado. La sangre de Cristo no es efectiva, pero usted está viviendo en pecado. La sangre de Cristo me limpia y es efectiva y hace la función que tiene que hacer cuando yo ando en comunión con Él. Cuando yo me arrepiento, cuando yo estoy caminando con Jesús, entonces si yo ando en la luz como Él está en luz, estamos en comunión porque andamos en la misma condición, estamos en la misma línea, estamos alineados, estamos en la misma voluntad, estamos viviendo iguales unos con otros. Pero no crea que usted está viviendo en oculto, haciendo todo lo que quiera hacer y viviendo como usted quiera, y vivir en pecado, y la sangre de Cristo me cubre. No te va a cubrir. Bien decía uno de los grandes predicadores de antaño: el pecado que usted esconde no será limpiado. El pecado que usted pone sobre la mesa y deja que Jesús entonces lo limpie. Claro está. Isaías 1:18 nos llama, nos dice: venid y estemos a cuentas. Pongamos las cosas sobre la mesa. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Pero hay que ponerlo sobre la mesa. No puedes ocultarlo. El que oculta su pecado, el que lo esconde, el que no lo confiesa, no va a poder prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta de ese pecado, dice la palabra de Dios, el propio 28:13, entonces alcanzará misericordia, entonces su pecado va a ser perdonado. Pero ¿cómo usted quiere ser perdonado si usted no trae los pecados a la luz, no los pones delante de Dios? No importa cuán feos sean, cuán rojos, como dice Jesús en Isaías, como el carmesí, rojo como el carmesí. Yo lo voy a hacer como blanca lana, lo voy a hacer como blanca nieve. Pero hay que ponerlo sobre la mesa. Ven y estemos a cuentas, ven y confiesa, ven y ponlos acá, deja que yo los vea, demos que estemos en comunión. Entonces la sangre de Jesús tiene poder para limpiar, para purificar, para restaurar. No andes en tinieblas y creas que la sangre de Jesús es efectiva para ti. Luz, Dios es luz, yo soy tiniebla, pero cuando vengo a Cristo Jesús, la luz de Cristo me toma, la luz de Dios me alumbra, entonces la sangre de Jesús me limpia. Pero estando en oscuridad, estando lejos de Dios, no estoy en comunión con Dios,
Pretender que voy a ser salvo, pretender que voy a ser victorioso, pretender que voy a tener gozo, pretender que voy... No lo vas a lograr. Este versículo es importante, usted lo tenga en cuenta. Y es condicional. Si andamos en la luz, la condición es esa. Si yo ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión con Él, y entonces la sangre de Jesús es efectiva. Si no ando en luz, como soy tiniebla, la sangre de Cristo no me va a limpiar de pecado. Qué importante es esa sangre de Jesús. Qué importante es Cristo. Aquel que Juan mismo hablaba en el principio, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo vino y se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la bendición, miramos ahorita en la escuela dominical, mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Aquel Verbo se hizo carne, usted lo recibe, usted cree en Él, usted ahora es un hijo de Dios, usted va de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas que Pablo oraba a los colosenses decía que diéramos gracia de que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia con todos los santos. Nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha bendecido con bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo eso ocurre en Cristo, no fuera de Cristo, no separado de Cristo, en comunión con Dios y con su Hijo, no lejos de Dios. Entonces el gozo será cumplido, entonces el gozo será perfecto, será completo. La fortaleza de tu vida será manifiesta, porque Dios te limpia con su sangre preciosa. Tal como aparece aquí, te cepillo y te toma y te limpia. Otra vez la promesa del Señor en Juan 1:9, sí, y es condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos limpia? La sangre de Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar mi pecado. Venir a la mesa con Jesús, poner todo sobre la mesa, confesarlo, arrepentirme, separarme, dejarlo, y entonces Él nos limpia, nos perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos saber mentiroso, ¿verdad? Versículo 10. Pero lo que pasa con esto es lo siguiente, hermano. Si usted que está viviendo una vida que se da cuenta que usted se ha alejado de Dios, por alguna razón, ¿cuál debe ser la función nuestra? Venir a Dios en confesión y arrepentimiento. ¿Qué gran ejemplo tenemos nosotros? En David, Salmo 51, gran Salmo 51 y Salmo 32, después de haber fallado con Bathsheba. Pero en el Salmo 51, aquí él hace esta gran declaración acerca de pedirle a Dios, el Señor, en su confesión con Dios, vuélveme. ¿Y qué pedía él? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Has orado tú alguna vez así a Jesús? Señor, devuélveme el gozo, porque saber que soy salvo, saber que estoy en comunión contigo, saber que ando bien contigo, que estoy en paz contigo, me da fuerza, me da fortaleza, me da gozo, y el gozo me da nueva fuerza. Entonces yo puedo vivir una vida de victoria cuando estoy de acuerdo que estoy bien contigo. Está bien, estoy bien con mi alma, está bien contigo. Cuando tenemos eso, tenemos la capacidad de tener que decir, y el Espíritu Santo tuyo me sustenta, un espíritu noble, un espíritu que me da paz, que me da esa capacidad de poder vivir una vida tranquila delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando te sientes sin gozo, clama a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, como clamaba David, y Dios lo escuchó, Dios hizo la obra. Nada produce más gozo, vamos a ver después en tercera de Juan, cuando dice Juan acá, el oír que mis hijos practican la verdad, no solo que están en la verdad, sino que la practican, se mantienen ahí en la verdad. Eso da gozo. Cuando
usted llega y conoce y pasa el tiempo, ve personas que usted ha convivido con ellos en la iglesia, diferentes lugares, diferentes estados, y usted los ve ahorita caminando con Dios todavía. Eso le da gozo a usted, le da gozo al Señor, por supuesto, más que a nosotros. Pero nos da gozo saber que andamos practicando la verdad. No la mentira, no las tinieblas, no la oscuridad. Practiquemos la verdad, que eso nos da gozo. Y termina el Señor diciendo en una gran situación allá en Romanos capítulo 15. Romanos 15 nos da una situación muy interesante a nosotros para que llevemos a nuestras casas como una bendición que Pablo nos da. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen, se desborde la esperanza y el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando tú y yo estamos en comunión con Jesús, comunión con Dios, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Tenemos la esperanza de que vamos para el cielo, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces rebosa en nosotros esa alegría, ese gozo, porque hemos creído las promesas de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído a su palabra. Amén. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea perfecto. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, Padre bendito, que para siempre es tu misericordia. Tú has estado en medio nuestro. Tú nos has dicho, Señor, quién tú eres y para qué has venido. Has venido, Señor amado, para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a tu luz admirable. Nos has redimido, nos has comprado y nos has hecho aptos para participar de la herencia con todos los santos en luz. Ahora, Dios, que hemos creído en ti, que nos has hecho tus hijos, ayúdanos a permanecer, a practicar la verdad, a tener esa comunión contigo constante, que cada vez que algo llega a nuestra mente, a nuestra alma, que no está bien contigo, Padre, que vengamos y lo pongamos sobre la mesa, para que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, para restaurar siempre esa comunión, para no tener que clamar y gritar como David, devuélveme el gozo de tu salvación, sino que estemos siempre listos y dispuestos a buscar mantener esa comunión constantemente contigo, Señor. Tú has venido para darnos gozo y que ese gozo sea cumplido, sea completo en nuestras vidas. Nada da mayor gozo que saber que estás en tu presencia, porque ahí es que hay plenitud de gozo. Gozo que nos fortalece, gozo que nos sostiene, gozo que nos da paz. En tus manos estamos, Señor amado, para que nos permita recordar que tú eres luz, que no hay ninguna tiniebla en ti. Y cuando estamos juntos contigo, Señor, podemos ver todas nuestras faltas, podemos ver nuestras debilidades, pero nos gozamos porque tu gracia es suficiente para hacernos crecer, para hacernos, Señor, más fuerte cada día. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.